Hola, buenas tardes. Soy el ingeniero Jorge Lavín del sitio Clase Global Online y voy a hacer un tutorial sobre progresiones aritméticas y geométricas, un tutorial de álgebra y ese es mi WhatsApp por si lo necesito. Entonces, primero voy a recordar algunas definiciones. ¿Qué es lo que es una progresión aritmética? Es una sucesión de números donde la diferencia entre cada término y el siguiente es siempre igual. Esta diferencia constante se llama diferencia común, se representa con la letra D. Por ejemplo, en esta serie, en esta sucesión, tenemos que la diferencia entre 5 y 2, 5 menos 2 igual 3. 8 menos 5 igual 3. Y así sucesivamente entre cualquier par de números consecutivos, la diferencia es 3. Entonces, esa es la característica fundamental de una sucesión aritmética. La diferencia entre dos números consecutivos constantes. Ahora vemos la progresión geométrica. Es una sucesión de números donde cada término se obtiene multiplicando el término anterior por un número fijo. Este número fijo se llama razón común, se representa con la letra E. Por ejemplo, el 3 lo tengo que multiplicar por 2 para llegar a 6. O puede ser la diferencia de dos números consecutivos, la división de dos números consecutivos. 6 dividido por 3 igual 2, por ejemplo. 48 dividido por 24 igual 2, etcétera. Entonces, R en este caso igual 2. Yo el término siguiente solamente, para obtener el término siguiente tengo que multiplicar por 2. Por ejemplo, 100, no, o sea, 96 por 2 da 96 por 192. Entonces el término que sigue acá es 192. Ahora, lógicamente, en progresiones hay fórmulas para encontrar el término que uno quiera de una progresión, porque difícilmente alguien va, si quiere un número 100 va a anotarse no. Entonces, para encontrar el término enésimo me indica el número que está en la enésima posición. Por ejemplo, yo quiero saber el A100, tendría que conocer el primer término y la diferencia. Conociendo el primer término y la diferencia entre dos números consecutivos, puedo obtener el término 100 de la sucesión. Ahora me puede interesar sumar los 100 primeros términos. Entonces yo quiero supongamos sumar 100. Este es un caso particular en igual 100. Sería 100 dividido por 2, 2 por el primer término, más. De ahí obtengo la suma de los 100 primeros términos. Solo necesito conocer el primero y la diferencia entre ellos. Hay otra forma para calcular la suma de una progresión, que es sumar el primero con el último, multiplicarlo por n y dividir por. Entonces voy a hacer algunos ejercicios de progresión. Después vemos las fórmulas de. O sea, voy a hacer un ejercicio de progresión aritmética. Después vemos ejercicios de las fórmulas de progresión. Entonces, aquí que dice el ejercicio, una progresión aritmética tiene primer término a sub 1 igual 5 y diferencia común d igual 3. Calcula el término 2. Entonces anotamos el término general, que era, entonces aquí yo reemplazo, yo quiero el término 12. Esto es solo para
para comprender cómo se ocupan estas formas. Y la diferencia es 3. Entonces el término 12 es 38. Es decir, yo escribo los 12 primeros términos de la sucesión. Cuando llegue al término doceavo, me va a aparecer el 38. Ahora la letra B dice calcule la suma de los primeros 10 términos. Entonces anotamos la fórmula. N medio 2A. Eh, entonces me piden que sumen los 10 primeros términos. Simplemente reemplazo. Y así yo obtengo la suma de los 10 primeros términos. Y da 185. Entonces, uno podría escribir los 12 primeros términos, comprobar que el 12º es el 38 y sumarlos todos y comprobar que es 185. Ahora voy a resolver otro ejercicio ilustrativo de progresión aritmética. Me dice, en una progresión aritmética el quinto término es 23 y el noveno término es 47. Determine el primer término y la diferencia común. Entonces, el primer término es A1 y la diferencia común es 2. Entonces, ponemos acá AN, el término primero, más N menos 1 por 2. Entonces, el término 5 es igual a 23, es igual al primer término más 5 menos 1 por 2. Porque el quinto término n vale 5. Sería 23 igual a sub 1 más 4D. Ahora yo necesito el término noveno. Eso me lo dan. El 47 también va a ser la suma del primer término más 9 menos 1 por... En este caso n vale... Aquí n es igual a 5 y acá n es igual a... Entonces me hago el 47 igual a 1 más 8D. Y tengo que resolver estas dos ecuaciones. Entonces voy a poner 47 es igual a 1 más 8D y 23 es igual a 1 más 4. Aquí hay muchos métodos para resolver ecuaciones. Yo voy a restar a la primera y a la segunda. Esto se supone que es algo que ya saben hacer, cómo resolver un sistema ecuacional. D igual 6 y reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones.
Estoy reemplazando en la segunda. Y tengo que el primer término es menos. Y la diferencia es cero. Ahora voy a resolver un tercer ejercicio de este tipo. El ejercicio dice, la suma de los primeros 15 términos de una progresión aritmética es 525. Eso significa S15. La suma de los 15 primeros términos 525. Y es igual, según la tengo que reemplazar n por 15. Y voy a reemplazar al tiro, porque me dicen, me dan, voy a anotar los datos. Tenemos n igual 15. La suma de los 15 primeros términos es 525. Y su primer término es 3. Mucho mejor primero anotar los datos. Calcule la diferencia común y el término 20. Entonces me dan datos. Para n igual 15, la suma de esos 15 primeros términos es 525 y empieza con el número 3. Entonces tenemos n igual 15, a sub 1 igual 3. La suma de los 15 primeros términos es 525. Nos piden la diferencia entre dos términos consecutivos y el término 20. Como nos dan la suma, tenemos que jugar esa forma. Entonces vamos a reemplazar. S15 igual a 525 e igual 15 dividido por 2. 2 por el primer término, 3 más 15 menos 1 por 2. Y queda 525 igual 15 medio, 6 más 14 d. Entonces, multiplicando eso y dividiendo por 15 queda 6 más 14d igual 70. Porque sería 525 por 2 dividido por 15. Entonces ahí ya tenemos, de ahí podemos sacar, o sea, quedaría 70 menos 32 séptimos. Entonces, 32 séptimos, a ver, 14 de 64. 32 séptimos. Entonces ya tenemos obviamente, lógicamente D puede ser fracción, ¿no? Pero negativo, número positivo, no hay nada que lo impida. Y nos piden el término 20. El término 20 va a ser el primer término más 20 menos 1 por la diferencia. Y aquí reemplazamos. El primer término es 3 más 19 por 32 séptimos. Y eso, voy a calcular, 629 séptimos. Ese es el término B.
Entonces ahora veamos las fórmulas de progresión geométrica. El término enésimo, cualquier término de una sucesión geométrica, está dado por el primer término, por la razón entre dos números consecutivos elevado a n menos 1. La suma de los primeros n términos es Sn igual a su 1, el primer término, por 1 menos r elevado a n, dividido por 1 menos r. Y para una suma infinita, que no es tema esto, pero por si acaso, si yo sumo infinitos términos, el valor es a su 1, el primer término de 1 menos n, que también se puede considerar caso partido. Entonces, esto es más fácil entenderlo con ejemplo, con ejercicio. Entonces, ejercicio 1, una progresión geométrica comienza con 2. Entonces, el primer término es a su 1 igual 2 y tiene razón común igual 3. Encuentre el séptimo número, o sea, el séptimo término. Entonces, simplemente tenemos que ocupar la fórmula. Me dice que para una progresión geométrica, el término 7, yo quiero encontrar el término 7, debo poner el primer número, multiplicarlo por 3 elevado a 7 menos 1, a n menos 1. Y haría 2 por 3 elevado a 6. $1458. Estas crecen muy rápido, estas progresiones, porque se van multiplicando por el número anterior, como el crecimiento de las bacterianas. Crecimiento bacteriano, así explosión. Calcule la suma de los 5 primeros términos. Entonces, para una progresión geométrica, la suma está dada por el primer término, que es 2, por 1 menos r, 3 elevado a 5, 1 menos 3. Entonces sería 2 por 1 menos 3 exponente 5, dividido por 1 menos 3, 242. O sea, si yo escribo los 7 primeros términos, o sea, los 5 primeros términos, y los sumo, me va a llegar 242. Porque es 2 por 1 menos 3 exponente 5, dividido por 1 menos 3, 242. Ahora voy a resolver otro problema. El problema dice así. En una progresión geométrica, el tercer término es 12. Entonces, el tercer término es 12. Y el sexto término es 96. Encuentre el primer término y la razón común. Entonces, encontrar a su 1. Y encontrar D. O sea, no. Y la razón común. Entonces reemplazamos a sub 3 es igual a 12. El primer término por la razón que no la dan. Elevado a 3 menos 1. O sea, es 12 por 3 elevado a 2. Porque el tercer término, el primero es 12.
Y el sexto término es 96 por R elevado a 6 menos 1. 96 por R elevado a 6. Y el tercero, no, aquí me equivoqué entonces. El primer término es a sub 1, no lo conocemos. Pero nos están diciendo que el término 3 es 12 y el término sexto es 96. Me había equivocado. Entonces, el tercer término, el primer término, elevado a R n-1, n vale 3, n-1, 2, a sub 1 R cuadrado igual 2, y va n igual 6, y la sub 6 a sub 1, R 6 menos 1. Entonces, aquí yo puedo dividir la segunda ecuación por la primera. Y aquí hay a sub 1 R5 dividido por a sub 1 R cuadrado, 96 dividido por 2. Simplifico los a sub 1, 96 dividido por 12, si no me equivoco, 8. Entonces, esto es 8. Y tengo que R quinto, R quinto dividido por R cuadrado R cubo. Potencia, álgebra de potencia. Y R es raíz cúbica de 8. Entonces, R vale 2. Y si tengo R, puedo calcular el primer término. Y diría, en la primera ecuación, por ejemplo, 2 al cuadrado igual 12. Y haría 4 a sub 1 igual 12. A sub 1 igual 12 igual 4 igual 3. Entonces el primer término es 3 y la razón que va aumentando la producción es 2. El primer término es 3 y la razón común es 3. Ahora voy a resolver otro ejercicio de progresión geométrica. Dice, calcule la suma de los 6 primeros términos de una progresión geométrica con primer número 4 y razón común menos 2. Entonces tenemos que el primer término es 4 y la razón común es menos 2. No, nada impide que sea negativo. No hay problema con eso. Calcule la suma de los 6 primeros términos. Entonces, ese 6, según la fórmula de acá, es el primer término elevado a 1 menos R elevado a N, que en este caso sería 6, 1 menos R. Entonces aquí yo reemplazo en el 4, 1 menos 2 elevado a 6. Siempre es conveniente poner los paréntesis y los números negativos. 1 menos 2. Entonces, un número negativo elevado a un número par es positivo. Y eso da menos 84. Esa sería la suma de los 6 primeros términos. Podemos escribir algunos términos de la sucesión para aclararlo. El primer término es 4. El segundo va a ser 2. O sea, el primer número va a ser 4. El segundo va a ser... El primer término va a ser a sub 1 igual 4. A sub 2 va a ser igual al primer término, que es 4, por la razón elevado a 2 menos 1, va a ser menos 8. El tercer término va a ser igual al primer término por menos 2 elevado a 2 menos 1.
y eso va a ser 4, aquí 3 menos 1. 4 por menos 2 al cuadrado. Sería 4 por 4 igual 16. Entonces van a ir alternando los números. Cuando n es par, es un número negativo. Y cuando n es impar, que es un número positivo, y si uno lo desarrolla todos los términos, va a llegar a menos 84. Ahora voy a resolver uno de cada uno, que son un poquito más complicados. Dice, progresión aritmética aplicada a finanzas. María inicia un plan de ahorro para comprar una propiedad. En el primer año deposita 8.000. O sea, ese es mi depósito, 8.000. Cada año posterior aumenta su depósito en 1.500. Entonces yo voy a avisar 8.000 el primer año, el segundo año 9.500 y así sucesivamente. ¿Cuánto depositará en el año 12? Entonces en el año 12 va a ser igual lo que deposité inicialmente, más 12 menos 1 por 1.500. $24.500 voy a depositar el año. Ahora preguntan el monto ahorrado en 15 años. Esto es una aplicación práctica de cómo se utilizan estas fórmulas en la vida real. Entonces va a ser 15 dividido por 2, 2 por el primer término, primer depósito, más 15 menos 1 por la diferencia. Y eso da 277.500. Después dice en qué año el monto acumulado superará por primero los $250.000. Entonces habría que hacer n medio dos por 8.000 más n menos 1 por 1.500 mayor o igual que 250.000. Eso se puede resolver como ecuación, pero eso lo podemos ver en otro. Probemos con n igual 14 para ver si lo cumple. Sería 14 dividido por 2 con n igual 14 la suma da 248.500. Entonces con n igual 15, a los 15 años sí se va a superar porque va a tener 277.500 acumulados. Otro sería resolver esa inecuación que es correcto, pero es un tema otro. Ahora un ejercicio de progresión geométrica, un poco más complejo de lo que hemos visto. Dice, una bacteria se multiplica por 3 cada 5 horas. Inicialmente hay 400 bacterias. Entonces, tenemos 400 bacterias. Y la razón es 3
en cada 5 horas. 3 se multiplica por 3 cada 5 horas. Escriba la fórmula de población después de T horas. Entonces, A sub n, el primer término, por 400, por la razón sería 3 elevado T dividido por 5. Cuando se cumplan 5 horas, se va a ver multiplicado por 3. Cuando se cumplan 10 horas, se va a ver multiplicado 2 veces por 9. ¿Cuántas bacterias habrá después de 30 horas? Habría que sumar todas las bacterias. No. O sea, ¿cuántas bacterias hay en 30 horas? Va a ser, va a haber 400 por 3, 30 dividido por 5. Porque cada 3 horas, cada 5 horas se triplica. Doscientos noventa y 291.600 bacterias. Finalmente dice, ¿cuánto tiempo tomará aproximadamente para llegar a 500.000 bacterias? A 500.000 bacterias y da un método de solución. Entonces, yo no sé cuándo voy a tener las 500.000 bacterias. Va a ser 400 por 3 T elevado a 5. Pasamos 500.000 dividido por 400, 1.250. Y aquí ya podemos aplicar logaritmo natural o logaritmo, cualquier base, ¿no? Y haría t quinto por logaritmo natural de 3 e igual logaritmo de 1.250. Y haría que t es igual logaritmo de 1.250 dividido por logaritmo de 3 por 5. 32,45 horas. Entonces ahí yo ya tengo el tiempo que, en la cantidad de horas que voy a tener 500.000 bacterias. Entonces este ejercicio era bastante más complejo. Bueno, este fue el tutorial de progresiones geométricas. Hicimos ejercicios sencillos para entender la fórmula y después algunos más complejos. Entonces, bueno, esos son mis datos. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier consulta que quieran hacer, me lo envía por Messenger o WhatsApp y yo encantado de responder. Nos vemos en otro tutorial.